Ya estamos de regreso, vamos a revisar las cifras del COVID porque el Ministerio de Salud reportó hoy 22.192 casos nuevos y 12 personas muertas asociadas al virus. Respecto a los nuevos contagios, hay un 87% más en la última semana y un 233% más que en la comparación con los 14 días anteriores. Según lo reportado por el Ministerio de Salud, hay 113.734 personas con el virus en etapa activa, es decir, que pueden contagiar. Se informaron además en las últimas 24 horas más de 93.000 test PCR, también de antígenos, a lo que la positividad alcanza con estos exámenes al 21,12%. Este es el indicador más alto en los últimos 19 meses y lo que hay que mirar ahora con más atención sobre la red asistencial, hay 474 pacientes internados en UCI, de los cuales 348 están conectados a ventilación mecánica y ahí lo vemos, hay 278 camas críticas disponibles. Sí, 12 personas fallecidas además dentro del balance. Y si bien ha habido días, Matilde, con más cifras de casos, 24.000, 26.000 el fin de semana, la tendencia es que llevamos 6 días consecutivos con más de 20.000 casos. Es ahí la preocupación principal. Claro, y como tiene un desfase, esto corresponde al fin de semana, por lo tanto todavía no tenemos lo que son los exámenes en un día normal. Exactamente. Bueno, vamos a ir con la reacción de las autoridades respecto de eso. Estefanía Bustamante ya nos cuenta qué es lo que se está preparando también para afrontar este panorama epidemiológico. Estefanía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Ahí ustedes lo decían, entregaban el balance ya de esta jornada entregado por el Ministerio de Salud respecto a la evolución de la pandemia en los últimos días, pero también hay que poner atención con lo que está ocurriendo con los síntomas de la variante Omicron, porque hay un importante número de los casos diarios que están presentando síntomas de COVID-19 y donde ya hay bastante confusión en la población con respecto a los síntomas que tiene esta variante, porque el cuadro clínico es bastante similar al del resfriado común, por lo tanto es difícil entonces identificar si se trata de COVID-19 o quizás alergia, también puede ser un resfriado común. Precisamente los síntomas principales, según los estudios que se han hecho a nivel mundial, identifican la secreción nasal como el síntoma principal de esta variante, seguido por el dolor de garganta, la fatiga y finalmente los estornudos. Este es el síntoma que más está generando confusión en las personas que van a testearse, precisamente porque no se sabe si este síntoma puede ser causado por el polen o incluso gotitas infecciosas que pueden haber en el aire, y por lo tanto ahí las autoridades están haciendo un llamado a poner bastante atención también a este tipo de síntomas que pueden ser muy similares a los de un resfriado. La fiebre ya no es tan común en esta variante Omicron y también mucho menos la pérdida de olfato y del gusto que ocurría, por ejemplo, en otras variantes, como por ejemplo la variante Delta. Se suman otros síntomas gastrointestinales como la diarrea y vómitos. Son bastantes los síntomas de esta variante Omicron y por lo tanto las autoridades hacen un llamado a estar bien atentos. Escuchemos entonces parte de lo que dice el exministro de Salud Álvaro Erazo con respecto a este tema. Esta variante en poco tiempo ha desarrollado 3 subvariantes, digamos, ¿no? Omicron tiene tres expresiones genética, y creo yo que eso da cuenta de que tiene una capacidad de variabilidad y de adaptabilidad que hasta ahora, si bien es cierto, no ha logrado un escape, vale decir, que escape a la vacuna y que por ende pueda permear, digamos, toda la resistencia de anticuerpos celulares o inmunológicos. Yo diría que todavía no tenemos la suficiente evidencia para trazar el justo camino hacia la desaparición o una condición ya de endémica definitiva. Lo decía ahí entonces el doctor Álvaro Erazo, la confusión que se está generando precisamente es porque esta variante Omicron no tiene síntomas que sean característicos de esta variante en particular y que por lo tanto incluso con síntomas leves, síntomas de un resfrío leve, la idea es ir a testearse porque probablemente puede ser un caso positivo de COVID-19. También el Ministerio de Salud tiene un listado con respecto a los síntomas de esta variante Omicron, parte por ejemplo con la fiebre sobre 37,8
pecho, también tos leve, ya lo decíamos, los estornudos, fatiga. Muy importante también poner atención a los dolores musculares. Hay algunos especialistas que decían que han recibido pacientes con COVID-19, que uno de los síntomas principales y uno de los primeros en aparecer durante los primeros días de aparición de síntomas es precisamente este dolor torácico, un dolor muscular, sumado también a fuertes dolores de cabeza, dolor de garganta, congestión nasal, náuseas o vómitos. También, como ya lo decíamos, también se suma la diarrea dentro del listado que tiene el Ministerio de Salud precisamente para identificar estos síntomas del COVID-19, y donde el llamado principal que están haciendo las autoridades, la autoridad sanitaria y también los especialistas, es ir a testearse, incluso si uno está presentando, por ejemplo, un leve picor de garganta o síntomas parecidos, por ejemplo, a la alergia. Lo ideal es ir a testearse. Hay que ver, como ya decíamos, por ejemplo, el día de ayer, lo importante que va a ser que se aumente la capacidad de testeo justamente para hacer una buena y oportuna búsqueda activa de casos. Escuchemos también parte de las otras opiniones de los especialistas. Lo que generalmente se aprecia es que los pacientes presentan un cuadro que es muy similar a un resfrío común. Generalmente van a tener algo de tos, que es más bien escasa, pueden tener secreción nasal, congestión, dolor de garganta o picazón de garganta, pueden tener dolor de cabeza, un grado de decaimiento, dolores musculares y fiebre. Y también se han descrito síntomas de la esfera gastrointestinal como náuseas o vómitos y también diarrea. Primero al antecedente de contacto. Tuve contacto con alguien, estuve trabajando con alguien que dio positivo a COVID y empiezo a tener algunos de estos síntomas sin esperar que sean todos. Lo ideal es que para evitar diseminar más el contagio es que me haga un PCR y me aísle. Si alguien tiene la impresión que está contagiado o supone que está contagiado, pero no tiene ningún síntoma, pero tuvo contacto, lo lógico es que se aísle y que cumpla una semana de aislamiento de tal manera de no contagiar. Y si no tiene ningún síntoma, eventualmente podría no estudiarse. Ahí parte de las recomendaciones entonces de los especialistas para poder identificar de mejor forma estos síntomas de la variante Omicron. También justamente evitar aglomeraciones en los distintos puntos de testeo, no ir por cualquier motivo, pero también estar bastante atentos a los síntomas leves, que son precisamente los primeros en aparecer con esta variante Omicron. También decían ahí los doctores el buen uso de la mascarilla si uno ya está presentando síntomas, y en caso de que no pueda conseguir una hora en un laboratorio, en un centro de salud para poder ir a testearse con un examen PCR y también un examen de antígeno. Y también lo importante es estar atentos e informarse con respecto a las nuevas categorías también que tiene el Ministerio de Salud, como por ejemplo con esta persona en alerta de COVID, que es la que vive o ha estado cerca de una persona que ya fue confirmada con COVID-19. Claro que sí, Estefanía. Todas esas recomendaciones son importantes para evitar que esta curva de casos siga en aumento. Muchas gracias, que estés bien.